La primera pregunta con la que quisiera comenzar, Mayor, es, bueno, la que nos hacemos todos los peruanos cada vez que escuchamos sus propuestas. ¿Es Antauro Humala un demócrata? Mira, el problema que tenemos en el Perú es que no hemos definido la palabra democracia. Todo el mundo habla de democracia, en el Congreso hablan de democracia, en los cuarteles se habla de democracia, en los periódicos se habla de democracia. Hasta Abimael Guzmán, en la guerra interna que provocó, él sostenía que procuraba una república popular de nueva democracia. Y yo que lo he combatido a Abimael Guzmán, a mí me decían que nosotros combatíamos por la democracia de Toledo, de Fujimori, Alan García. Entonces, para muchos del pueblo, mucha de la población, es una palabra difícil de digerir. Digamos, la santa puta democracia, ¿no? Tan prostituida. Entonces yo me voy más a los orígenes. Y los orígenes de la democracia están en la Grecia antigua, en Atenas. Allá un señor llamado Platón y su discípulo Sócrates escribieron un libro, La República de Platón. Y ahí se habla de todos los regímenes políticos en las ciudades y estados de Grecia antigua. Y ahí había la democracia, la timocracia, la oligocracia, la tiranocracia. Entonces, la democracia la define Platón literalmente, y yo casi me la sé de memoria porque he leído tanto en la cárcel, y más o menos es así la definición. La democracia se origina cuando los pobres del país, después de vencer a los ricos, a unos les dan muerte y a otros les reservan cargos que en este sistema suelen darse por sorteo, no dice elección. Entonces, esa es la definición clásica de clásicos. Después de 2400 años ha habido una serie de definiciones. Claro. Y acá ha llegado la definición prostituida, que democracia es igual a OMPE, a Pepelito Manda, a prostitución del sistema electoral. Entonces, cuando tú me preguntas si soy un demócrata, bueno, soy un demócrata platónico, que considero que la rebelión de Túpac Amaru, en que a justicia a una autoridad corrupta virreinal delante de la población, eso fue un acto democrático. No es democracia estos apestosos poderes del Estado actual. Entonces, esa es mi posición con respecto a la democracia. Claro, porque, digamos, las propuestas, y mucho se le ha criticado también como fusilar, expropiar, es que no entran dentro de lo que ahora se consigue. Claro, tú lo has dicho, lo que ahora, lógico, pero el clásico de clásicos sí contempla el ajusticiamiento de los tiranos como un acto democrático. Por eso yo siempre digo, la decapitación de Luis XVI por el pueblo francés, ¿fue un acto democrático o antidemocrático? El ajusticiamiento del corregidor Arriaga por Túpac Amaru delante de la población, ¿fue un acto democrático o antidemocrático? Del punto de vista socrático, para nosotros los nacionalistas, es totalmente democrático. Entonces, fusilar presidentes que han traicionado al pueblo para moralizar a la república es lo más democrático que puede haber. Al contrario, lo estafador es mantenerlos y preservar la constitución de Fujimori y Montesinos, que ha producido presidentes delincuentes en el país. Yo lo escuchaba en su conferencia de prensa referirse, por ejemplo, el presidente del Banco Central, Velarde. Julio Velarde. Incluso lo señaló como uno de los virreyes de acá del Perú. ¿No les da inquietud, digamos, porque su proyecto, su propuesta, es, digamos, revolucionaria, como ustedes mismos dicen? Esa inestabilidad que puede causar, digamos, ese cambio tan rotundo del modelo económico actual al que ustedes proponen, ¿no les inquieta o cuál es el plan económico, digamos? Bueno, claro, tú lo has dicho. En verdad nuestro plan económico es un plan de ruptura. O sea, nosotros sostenemos que ahorita el Perú está en una etapa refundacional. Tú no creo que tengas más de 25 o 26 años. Tú desde que tienes uso de razón y todos tus compañeros que son más o menos de tu edad, muchachos jóvenes, ustedes desde que tienen uso de razón política, nunca han conocido un presidente honesto, honrado, todos los han visto presos. ¿O no es así? Es más, es un problema. Y no solo la gente de tu edad, también la gente más madura de 30, 35 años, no saben lo que es un presidente honesto, nunca lo han visto. Es más, hasta la gente de 40 años. Porque hace 30 años que el Perú parece puro delincuentes corruptos que están presos, suicidados. Entonces, ese es un problema gravísimo. Porque la principal escuela de moralidad de un pueblo es el ejemplo del gobernante. Entonces, obviamente, un movimiento patriótico tiene que ser un movimiento de ruptura, tiene que romper todo esto, no hay nada que conservar. Claro, pero digamos, el modelo económico, para bien o para mal, es el que está acá, ¿no? Y Velarde, bueno, el Banco Central es el que está ahí. El temor de muchos es que al momento de irrumpir ese modelo, se genere... Ya, pero claro, es que... Sí, yo lo entiendo. Claro, eso lo que tú dices es valedero para un 10 o 15% de la población que tiene su problema económico solucionado.
que tiene su vida solucionada. Claro, para ellos es de ser un problema que cambien las cosas, pero para el otro 80%, 85% del Perú que es informal, casi ilegal, casi subversivo, que día salto de mata, que si no trabaja el día no come su menú. Obviamente para un poblador así, lo mejor que puede suceder es un cataclismo, claro, porque a lo mejor las cosas le resultan mejor que un cataclismo, la situación como está. Entonces, eso se llama una revolución social. Entonces, claro, hay miedo de unos, pero hay esperanza de otros. Muchas veces las revoluciones se definen así, desde el punto de vista de los que van a ser desbancados, que son las minorías plutocráticas, es el terror al furor de los bárbaros, claro, a la inundación de los bárbaros. Pero en verdad es el diluvio de la justicia. Es el diluvio de la justicia. Claro. Yo también entiendo que la economía es una ciencia social, pero es, digamos, es matemática también. Claro. Y yo le hago esta pregunta porque, digamos, el candidato de izquierda, que también hoy está preso, como Pedro Castillo, apenas ganó y el dólar se disparó, se dieron los millones, ¿no? Y ustedes que traen un discurso más de ruptura, ¿ese efecto no le preocupa? No, claro, nos preocupa, pero tenemos que afrontarlo. Es un paso necesario. Ahora, yo te digo, claro, es más, Porqui, cuando en plena campaña de Pedro Castillo en la segunda vuelta dijo, hagamos que el dólar se dispare a 300 soles. O sea, fue una intención. Pero lo que te digo es que yo he dicho que Julio Velarde es el verdadero zar, el verdadero emperador del Perú, porque es el hombre que se entiende con los organismos financieros internacionales, y que acá solamente hay un simulacro de democracia, que el pueblo lo ve en una secuencia presidencial de presidelincuentes que si son más corruptos aguantan 1 año, 2 años o se los vota. 130 congresistas que enervan a la población. Entonces yo sostengo que toda esta fachada es falsa. Es falsa, es para engañarnos con una falsa democracia. Que el verdadero emperador es Julio Velarde, que lleva las riendas económicas en función al globalismo, a los organismos financieros internacionales. Y obviamente somos una sucursal del dólar norteamericano, porque ya la moneda peruana se sustenta en el dólar norteamericano, prácticamente. Entonces, si nosotros entramos al poder y vamos a tumbarnos la constitución del japonés, y vamos a romper con todo ese capítulo económico, claro, va a haber un pánico en las grandes empresas, va a haber un pánico en la clase plutocrática del país, pero se va a abrir una gran esperanza entre todos los campesinos sin tierra, entre toda la gente proletarizada. Entonces tú sabes que eso es público. En los últimos 2 años se ha incrementado la tasa de pobreza en el país tangencialmente. Entonces, obviamente, para nosotros cambiar este sistema económico es simplemente subordinar el libre mercado a la nación. Una economía ya no de libre mercado, sino eminentemente proteccionista. Proteger al empresariado nacional, proteger a la producción nativa de la competencia extranjera. Claro, hay problemas con los especuladores, pero para eso tiene que estar con fuerza el Estado Nacional soberano. Sí, nada sale gratis. A veces hay que romper huevos para hacer tortillas. Es necesario hacerlo. Tarde o temprano se tiene que hacer. Bien, el día jueves el Congreso intentó promulgar la famosa ley Antauro que le impediría postular en el 2026. Ahora está siendo revisada en la Comisión de Constitución, pero ¿hay un plan B si se llega a concretar esta ley? Bueno, claro, hay un plan B. Nosotros ya nos hemos anticipado porque preveíamos el escenario que salga aprobada esta ley, pero no ha sido aprobada. Y nos da suficiente oxígeno y la convicción que no se va a aprobar finalmente. Pero tú me has preguntado sobre un plan B. Sí, el plan B era, justamente hemos presentado hace 3 meses un recurso de revisión impugnando la sentencia del Andahuaylazo. ¿Sí? Impugnamos la sentencia del Andahuaylazo con las pruebas que tenemos que hubo un crimen de Estado ahí, que los policías fueron asesinados por las fuerzas del orden y no por los xenocaceristas. Entonces, con las pruebas que tenemos, estamos convencidos que ese recurso de revisión va a ser declarado fundado. Y por consiguiente, el juicio del Andahuaylazo se va a caer. Y van a tener que hacer nuevo juicio. Al caerse el juicio del Andahuaylazo, mis sentencias desaparecen. Paso a ser ya no sentenciado, sino otra vez procesado. Y hago un nuevo juicio. Entonces, al ser procesado, pueden sacar 50.000 leyes Antauros y no me afecta ya. Entonces, ese es nuestro plan B y te lo estoy confesando en primicia. Pero, ¿qué le da esa seguridad, digamos, porque este Congreso creo que no es misterio para nadie, aprueba leyes a carpetazos, ¿no? Entonces, ¿qué le da esa seguridad de que esa ley no va a prosperar? Bueno, nadie tiene las bolas de cristal, solamente son eso, bolas de cristal, ¿no? Pero lógica política.
considero, y lo hemos confirmado ayer con las noticias, que la famosa ley denominada Antauro, en su anverso es Antauro, pero en su reverso es ley Fujimori, Alberto Fujimori. Entonces, obviamente el fujimorismo está deshojando margaritas por decidir su candidato, si es Alberto Keiko. Parece que todavía van a seguir deshojando margaritas, es por eso que la ley no se ha aprobado. Y nosotros estamos convencidos que finalmente la segunda vuelta del 2026 va a ser una colisión perfecta. Nacionalismo versus globalismo, antes que izquierdas versus derechas. O sea, nacionalismo versus el candidato que nos ponga el fujimorismo, cual sea, el padre o la hija. Pero, digamos, usted me dice que impugnan ante el Poder Judicial, y lo he visto también criticar ante el poder, a los poderes, instituciones. ¿Aún tiene esperanzas, algo de confianza en esta institución que siente que... Claro, aparentemente es contradictorio, ¿no? Pero entendemos que las pruebas son tan contundentes, son tan evidentes, y como las estamos haciendo públicas, y voy a hacer que te las entreguen al término de mi entrevista, que es imposible que las ignoren o que las rechacen. Son documentos originales de carácter, de clasificación estrictamente secreto y reservado del Ministerio de Defensa concerniente a los planes de operaciones del Ejército en la develación de la rebelión de Andahuaylas del año 2005. ¿En caso de la vía institucional no funcione, no se rebelaría de nuevo, digamos? Es que el hombre no vive tanto. No vivimos 150, 180 años. Entonces cada rebelión te sale 18 años en caso que sale más de 20 años de cárcel. He hecho 2 rebeliones, un tercio de mi vida lo he pasado en prisión y ya estamos con inscripción en la mano. Ya estamos en el partidor. O sea, lo que nos costó 2 rebeliones, 2 golpes de Estado y cautiverio, ahora lo hemos ahorrado con un atajo que se llama la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Estamos en el partidor. Y el problema es que contra quienes nos rebelamos, no quieren que compitamos con ellos. O sea, tácitamente nos están diciendo, vuélvanse a rebelar. Ese es el mensaje tácito. Pero ya tenemos la inscripción y consideramos que tenemos el apoyo mayoritario de la población. Bien, también se estaba hablando de una alianza con Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Cuando yo le escuchaba hablar a usted, ya había cierta seguridad, percibía cierta seguridad, pero por el otro lado, Roberto Sánchez todavía no asegura nada. Entonces, ¿cómo interpretar ese cálculo político? Buena pregunta. Mira, todo empezó con un partido de fulbito. Ya te digo, yo soy muy deportista y todos los domingos hacemos torneos deportivos de los etnocaceritas e invitamos por cortesía a otros partidos inscritos que van a competir con nosotros, como un acto de camaradería. O sea, no lo vemos como una guerra, es una competencia electoral en que damos propuestas. No hay por qué pelear. Entonces la cortesía es cortesía. Entonces invitamos, el PRIN ha ido a jugar fulbito con nosotros y también Juntos por el Perú. Y ahí, en esa cortesía, yo como anfitrión les digo, les doy la bienvenida, los llamo hermanos de lucha, porque las izquierdas normalmente son hermanas de lucha del nacionalismo, por lo menos en el Perú. Y todos estamos de acuerdo con nuestra plataforma que arranca con Asamblea Constituyente. Y la Asamblea Constituyente es un parteaguas en el Perú que delimita los términos de derecha e izquierda. Entonces, ha sido una cortesía, porque las alianzas electorales están prescritas en el cronograma electoral y son en el 2025. Pero eso no quita que ya tengamos conversaciones que se están haciendo. Y estamos iniciando estas conversaciones con el espectro político que consideramos más cercano a nosotros, al nacionalismo, que es la izquierda. Yo sé que la izquierda tiene una serie de archipiélagos partidarios que se paran enfrentando entre sí. Nosotros no nos metemos en sus líos, pero sí les lanzamos, señores, por el país hay que ir a una unidad, a un frente patriótico, y lo que nos puede unir son estos puntos, entre ellos la Asamblea Constituyente. En algún momento lo escuché criticar incluso a Juntos por el Perú. ¿Lo sigue considerando caviares? No, yo quisiera que me precises en qué momento, porque yo me acuerdo, nunca he llamado caviares. Es más, la palabra caviar casi no la empleamos los etnocaceristas. Pero voy a tu pregunta, ¿no? Claro, Juntos por el Perú, yo sé que es una organización, en el Congreso es un partido político inscrito, que en el Congreso empezó con 5 congresistas, ahora tiene 11, que son tránsfugas de otras organizaciones de izquierda. Y han entrado a Juntos por el Perú y cada uno dice que es un pequeño partidito. O sea, son gente que
sido electos por otro partido, entran a Juntos por el Perú y hacen pequeños grupúsculos y según ellos son partidos políticos. Esa es la degeneración de la partidocracia. Entonces yo tengo un respeto por Juntos por el Perú porque es el tronco original. Ellos sí inscribieron su partido, recolectaron firmas y postularon y lograron salvar la valla electoral. Que ahí se la hayan ajustado otros grupitos, que ahora están manifestándose de manera individual su inconformidad o su conformidad, la verdad que a nosotros nos tiene sin cuidado porque nuestra propuesta es ideológica, política. Asamblea Constituyente, ¿estamos de acuerdo o no? Estamos de acuerdo, ya, déjense de niñerías, no peleen entre ustedes, ese es el mensaje. Pero repito, nosotros tenemos respeto por la izquierda en términos generales, así como lo tuvo el general Velasco, a tal punto que amnistió, liberó a los líderes izquierdistas en ese entonces presos. En esa línea, Verónica Mendoza, que también harían una alianza porque ella ha salido. Mire, yo no quiero ir a personajes, voy a hechos. Si hay compatriotas políticos de tiendas de izquierda, de tiendas de derecha, que están de acuerdo con la Asamblea Constituyente, en buena hora. Nosotros no miramos nombres, miramos hechos. Y si la organización que puede liderar esta señora está de acuerdo con la Asamblea Constituyente, podemos conversar. De eso se trata la política. ¿Qué medidas tomaría para cambiar, digamos, el escenario institucional? Porque el Congreso es una de las instituciones menos favoritas acá ahorita. Pero siempre ha sido así, no es de ahorita. Es que, ¿qué le puedes pedir pues, a un Congreso de 130 mamíferos, ¿no? Si el mismo Ejecutivo pare delincuentes? O sea, mira cómo está el Ejecutivo, cómo está el Legislativo y cómo está el Judicial. Los tres poderes del Estado están putrefactos totalmente. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar eso? Nosotros ya hemos dado nuestra posición. Todas las izquierdas que han querido cambiar o pretender una asamblea constituyente lo han hecho en el marco de la Constitución de Fujimori. Nosotros nos diferenciamos, nosotros apuntamos a lo mismo, pero no en el marco de la Constitución de Fujimori, que la vamos a desconocer, la vamos a romper, la vamos a ignorar. Entonces, como la estamos ignorando, entra a tallar la Constitución anterior. O sea, no es mi capricho. Es la Constitución anterior, que no era del año 33, sino del año 79. Y tiene un último artículo, que es el 307, que faculta a cualquier peruano alzarse en armas o a rebelarse y restituir esa Constitución. Yo lo he hecho 2 veces con 2 rebeliones, en Locumbe y Andahuaylas. Antes que mi persona, un general llamado Salinas Edo lo hizo el año 92 y también le costó prisión. Entonces, si el pueblo peruano nos elige a nosotros, ¿tú crees que habiéndonos rebelado 2 veces, habiendo pasado 1/3 de nuestra vida en el calabozo, si llegamos al poder, no vamos a aplicar el artículo 307? Por supuesto. Y el artículo 307 nos faculta para hacer con la ley en la mano lo que tú me estás insinuando, cómo cambiar las cosas. Entonces ahí sí podemos cambiar las cosas con la ley en la mano y, si es necesario, aplicando la pena capital, que también nos faculta. La pena capital atacando a la corrupción del poder, no como corrupción, sino como traición a la patria. Y al tratarlo como traición a la patria, se le aplica, ahí sí, encaja todo, la pena capital. Y es lo que vamos a hacer. Por supuesto que lo vamos a hacer. Y ahí me dice, ¿estás su hermano? Sí, pues. Pero yo no lo juzgo como hermano. Yo lo juzgo como presidelincuente. Igual que a Kuczynski, igual que a Toledo, etc. Esa es nuestra posición, clarísima, clarísima. Usted ahorita está recorriendo Piura. Y sí. Piura es conocido, digamos, por ser en los últimos años, uno de los bastiones fujimoristas, por así decirlo, ¿no? Y ahora que ha recorrido, ya tiene 2 días, tengo entendido, en su segunda visita, ¿cree que hay acogida para el etnocacerismo? Creo que hay bastante atmósfera favorable al nacionalismo y por consiguiente al etnocacerismo. Hace 3 meses estuve en Piura por vez primera en términos políticos. Me fui de frente a Talara, porque fuimos a celebrar el Día de la Guinea Nacional, ¿no? La recuperación de la IPC, ¿no? El nacimiento de Petroperú. Y ahí, en ese símbolo de la revolución nacionalista de hace medio siglo en el Perú, que fue su eje, fue su inicio, Piura, Talara, hemos encontrado una efervescencia velasquista tremenda. O sea, el pueblo por lo menos en Talara recuerda a Velasco. Y obviamente en Piura, ayer nos ha ido muy bien, ha habido una receptividad, una espontaneidad, me ha encantado, y me explico por qué puede haber sido. Claro, pues porque Piura ha dado a los 2 grandes capitanes del nacionalismo militar peruano, como es Sánchez Cerro
y Velasco. Un poco contradictorios también históricamente. No tanto, a ver, ¿por qué? Porque ideológicamente, digamos, Sánchez Cerro... Te voy a decir, sí, yo así a lo que vas. Pero mira, fíjate, a Sánchez Cerro los apristas lo acusan que fue un hombre derechista, un represor. Claro, y yo también he escuchado eso. Pero si tú lees la historia, te das cuenta que en 1932, en que es capturada el cuartel O'Donovan de Trujillo y empieza la llamada rebelión trujillana del APRA, en el año 32 el Perú estaba en guerra con Colombia. Y justamente el presidente del Perú, piurano, nacionalista Sánchez Cerro, es asesinado por una aprista cuando revistaba a 20.000 reservistas que iban destinados al nororiente. Entonces, del aprismo antiimperialista. No, pero mira, es que es buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque mira, si estamos en guerra externa, un grupo de peruanos ha recuperado Leticia hace 10 años, se arma una guerra en el Caquetá con Colombia, hay batallas, el ejército peruano se moviliza, los reservistas son movilizados en Lima, en plena guerra externa, y el presidente de la República, que está revistando las tropas para ir al nororiente, a la frontera amazónica con Colombia, es asesinado por un miembro de un partido político. Será lo antiimperialista que quieras. Podemos estar de acuerdo con el antiimperialismo, pero no era el momento. Entonces, en cualquier ejército del mundo, en cualquier país del mundo, en cualquier época del mundo, esto se cataloga como un atentado de traición. Entonces la reacción del ejército fue totalmente legítima. Estamos en guerra con los colombianos y viene un partido a hacernos una revolución acá. Es más o menos lo que le pasa a Cáceres en la guerra con Chile, cuando ya está en la guerra civil con Iglesias, y los líderes campesinos del Valle del Mantaro, que reclamaban una reforma agraria, le exigían la reforma agraria y no recuperar Lima. Entonces hay una serie, Cáceres como Sánchez Cerro dan prioridad a la geopolítica externa antes que a la sociología interna. Yo sé que está para el debate, está para el estudio, pero te puedo decir que yo como militar lo he estudiado y no veo contradicción alguna. Yo lo entiendo el antiimperialismo de allá de la Torre, aplaudo el antiimperialismo del APRA de los 30, y creo que en el 32 eran revolucionarios, pero fueron unos grandes inoportunos al atentar contra la seguridad nacional en plena guerra externa. Usted menciona siempre las figuras de Velasco y de Sánchez Cerro como militares nacionalistas. Pero y Miguel Grau no lo he escuchado hablar. Claro, es que Miguel Grau no fue presidente de la República. Fue un gran héroe, así como Bolognesi, así como Cáceres. A Miguel Grau más que todo lo veneramos como héroe en guerra externa. Sé que Miguel Grau llegó a ser congresista, fue un constitucionalista, pero no, yo me estoy refiriendo a presidentes de la República que han enarbolado una actitud, una política nacionalista. Y acá en la región, acá en Piura, ya ha conversado con movimientos, ya hay conversaciones con alianzas, futuras alianzas. Sí, hay conversaciones, saludos, pero nos hemos propuesto conversar. Todavía no estamos conversando, porque como ya estoy en libertad, ya puedo viajar por todo el Perú y estoy orientando todo mi esfuerzo al norte. Es la segunda vez que estoy viniendo a Piura en menos de 4 meses. Voy a regresar en 2 meses y me van a ver muy seguido acá. Es más, yo el 2025 he decidido radicar en la región de Piura, porque quiero impulsar personalmente el nacionalismo en todo el norte del Perú. Porque a raíz del largo cautiverio que tuve por causa del Andahuaylazo, no trabajé el sur como debo trabajar el norte, porque no tuve tiempo. Recién voy a trabajar el norte y contra el reloj, porque se viene una batalla electoral del 2026 y como tú me lo has informado, acá el norte ha tenido inclinación fujimorista. Yo supongo porque no ha habido competencia nacionalista, pero ahora le salió una competencia y los vamos a arrinconar, no me cabe duda. Y le pregunto porque en esta última visita que ha hecho, el día viernes, después de la conferencia, salieron unas fotos en donde estaba rodeado, digamos, de el personaje de la Universidad Nacional de Piura, el rector Santos, el rector Santos Montaño, que es un personaje cuestionado. Entonces, y lo vimos en los videos arengando a un Tauro. Por ahí, ¿hacia dónde va? Mira, claro, le agradezco la pregunta. Yo quiero informar a los compatriotas piuranos que yo vengo acá de buena fe. No soy piurano, soy de raíces ayacuchanas.
Y cuando vengo acá a aperturar las primeras bases, confío en mis dirigentes. Y también voy con el corazón en la mano. Si vienen, me presentan a un rector de la principal universidad del norte, porque Piura es la principal región del norte del Perú, la segunda región electoralmente potente. Entonces, me preguntan al rector de una universidad, yo considero que es una persona proba. A mí no me muestran sus antecedentes, nada, yo no voy a estar nunca pues, buscando antecedentes, yo voy de buena fe. Y le doy toda la importancia porque considero que estoy con el representante de la Academia Piurana. Y a mí me interesa mucho hacer inteligencia social como candidato. Pero un ratito. Entonces, y también por cortesía. Sé que estoy enterado que tiene denuncias. Pero tú estás hablando con una persona que oficialmente para este Estado corrupto y su poder judicial corrupto, soy un asesino de policías. Sin embargo, soy el candidato presidencial que lidera las encuestas. Soy un candidato que cuando va al sur es recibido por alcaldes, en universidades doy conferencias. Algo raro debe estar pasando en el Perú, porque la justicia está al revés, es el mundo al revés. Entonces, cuando a mí me hablan de que tal señor, tal personaje, tal ciudadano está denunciado, a mí me tiene sin cuidado. Porque yo, según este poder apestoso, soy un asesino de policías y no lo soy. Entonces, yo prefiero hablar con la gente, hablar con el supuesto denunciado, porque también los que lo denuncian también son corruptos a veces. Acá todo el mundo se corruptea. Yo estoy cansado que todo el mundo se corruptea. En Lima, en Piura, en Tacna, todo el mundo se traicionea, todo el mundo se acusa de traidor, todo el mundo se acusa de corrupto. Entonces yo ya estoy curado contra eso, quiero construir algo. Y vine a Piura a hacer inteligencia social, a informarme de la realidad, de los problemas. Me pareció muy buena idea que esté el rector. Ahora me entero que está cuestionado. Voy a investigar y voy a reevaluar. Gracias, pero te agradezco sinceramente porque es el rol de la prensa. Justamente en esa línea le pregunto y llama la atención, entiendo que recién se está familiarizando con los problemas de Piura. Acá como prensa nosotros hemos seguido la problemática de la universidad. Sí, hago una precisión. Yo estoy familiarizado porque es mi labor con los problemas nacionales. Y me interesan también los problemas regionales. O sea, a nivel nacional sé la realidad. Estoy específicamente en Piura, me estoy empapando de los problemas específicos de esta región. Lo que me llamaba la atención en la línea de este acompañamiento que le hizo el rector es que, por ejemplo, entre sus militantes yo he visto una de ellas, una mujer, viene denunciando hace años, y nosotros también recogimos ese caso, una presunta red de trata de personas enquistada en la Universidad Nacional de Piura, ¿no? Incluso se indica uno de los exrectores, César Reyes, como uno de sus presuntos violentistas, ¿no? Y bueno, esa figura también se relaciona con esos personajes que estuvieron presentes. Entonces, ¿qué le diría a esa militante? Bueno, voy a hablar con ella, de verdad no sé exactamente de quién se trata, y repito, yo cuando voy a un evento partidario, por la premura del tiempo y por la intensidad de la prédica, no me da el tiempo a mí para estar verificando problemas particulares o antecedentes judiciales o jurídicos de las personas, ¿no? Pero siempre cuando yo tengo este tipo de quejas o de alertas, obviamente lo que hago es averiguar. Y si hay que tomar medidas, se tomará. Pero repito, yo estoy curado contra el susto. Cuando me dice una persona está denunciada, porque mi caso particular en pellejo propio, tengo un desdén por las falsas alertas judiciales o para las falsas acusaciones judiciales, que a menudo lo son. Yo soy un hombre que he cumplido una condena de 18 años por un crimen que no cometí. Entonces, creo que en mí se justifica este desdén que tengo. Y ahora en la campaña, digamos, los pre-campaña, los gastos, ¿cómo se están manejando ustedes? ¿Están recibiendo apoyo de tal vez algún emprendedor, empresario? Mire, la norma, el protocolo partidario que yo tengo es que la región donde yo voy como líder del partido, puesto que soy una persona que estoy, digamos, golpeado económicamente de luego tan largo cautiverio como cualquier persona que sale, entonces mis gastos de mi vehículo y míos son solventados por la base o por el comité que
gestiona mi programa de visita. Entonces, cuando yo voy a Ayacucho, mis gastos los solventan los comités de Ayacucho y todos los comités por los cuales paso. El de Chincha, el de Huancavelica, hasta llegar a Ayacucho. Cuando he venido acá con todo mi convoy, he ido recogiendo a los comités de todo el norte del Perú, de Huacho, de Chimbote, de Trujillo, de Lambayeque, inclusive uno de Cayaltí, y hemos llegado acá ya con un convoy. Y cada comité se paga su petróleo, se paga su comida y pone su bandera del Tahuantinsuyo. Entonces, acá estoy solventado por los gastos del comité etnocacerista o de Antauro de acá, así como con el llamado Comando de Apoyo a la candidatura de Antauro Humala. Así se explica. Usted ha sido líder de pelotones, ha liderado rebeliones, como dice, pero no ha ejercido ningún cargo público, digamos. Entonces, ¿qué garantía le da a sus seguidores, a sus eventuales votantes, que ese poder de llegar a la presidencia no lo corrompería también a usted? Mira, como digo, las bolas de cristal solamente son bolas de cristal, porque esa pregunta que tú me haces es valedera para los 40 candidatos que van a figurar en 2026. Es más, es valedera para todos, también para el periodista. ¿Qué garantía me da usted que el reportaje que tengo ahora, mañana usted no me lo tergiverse? No, no hay una garantía, porque uno puede hacer lo que quiere, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que existe? Existe la ejecutoria de cada cual. Entonces, yo estudio tu ejecutoria y yo puedo garantizarme, no, este muchacho no va a falsificar esta entrevista porque es una persona sana, estudiosa, este sacó una línea. Entonces, igual van a saber, el pueblo peruano se va a hacer esa pregunta con 40 fotografías de las 40 candidaturas que hay en 2026. ¿Qué garantías? Entonces va a tener que ver la ejecutoria. Y seguramente en 39 no va a haber ni una ejecutoria. O seguramente en algunos, en Keiko, en Antauro, y por ahí 2 o 3 candidatos que son conocidos. En el caso mío van a haber una ejecutoria algo particular. Este señor no ha cambiado su discurso en 25 años, a pesar del cautiverio no lo ha cambiado, ha soportado la tradición de un hermano a pie firme, ha escrito su partido y dice lo que dice 25 años. Entonces este señor es muy probable, o es casi seguro, o es seguro que va a hacer lo que dice. Porque este señor ha ido más allá de las palabras, cuando todo el resto se han quedado en palabras. ¿Le daría permiso a sus reservistas que lo fusilen en caso incumpla una promesa electoral? Mira, yo lo he dicho claramente, el traidor de ahora hasta nochecita era leal. Y en el caso de Cosito, de mi hermano Ollanta, lo pusimos en la presidencia luego de una rebelión y un largo cautiverio, ese señor traicionó, la cabeza traicionó, y cuando la cabeza traiciona todo el proyecto se desmorona. En el caso mío, yo no voy a traicionar. Yo salgo con mis reservistas de la prisión. Entonces voy hasta el final. Ellos tienen garantizado que en mí no hay traición. Y si hay un traidor sueldo en la base, al traidor sueldo se le reemplaza. Suficiente. Pero la cabeza no puede traicionar. Entonces yo les he dicho lo siguiente. Cuando ustedes vean que el Comercio, o que Willax, o que Perú 21, o que el Correo, o que Canal N, hablen bien de mí, ese día ustedes me pueden fusilar, lo que quiere decir que los he traicionado. Pero como siempre van a hablar mal de mí, porque los voy a cerrar, los voy a expropiar y voy a fusilar a sus presidentes, ustedes jamás van a hacer eso. Le puedo decir eso. Una última pregunta para ya ir terminando, y es una curiosidad más personal, de hecho. Yo le escuché hace unas semanas en una entrevista con Philip Butters rescatar un acto humanitario que García tuvo con usted cuando falleció su hijo. Entonces yo me preguntaba, ¿le hubiera devuelto ese gesto humanitario a García antes de fusilarlo? Mira, lo que yo comenté es un hecho. Yo lo agradezco, ¿no? Considero que puede haber adversidad política, pero siempre quedan los modales, quedan las formas entre caballeros, ¿no? Y sí, lo que tú me has dicho, en ese hipotético caso, porque no se va a dar, ¿no? Ya sabemos por qué, dice la situación. Claro, en ese hipotético caso, la cortesía es recíproca. Es lo que te podría decir. Listo. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Ya.